Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 58, Nuevos mejores amigos. Azula se encontraba en el balcón del castillo más alto de Omasu. Ahora que la poderosa ciudad del Reino Tierra había sido conquistada, era solo cuestión de tiempo que el resto del reino siguiera el mismo camino. Sin embargo, el tiempo no estaba precisamente de su lado, pues cuanto más esperaran, peor sería, ya que el avatar podría dominar los 4 elementos. Mientras que el rey de Omasu era un guerrero y estratega, el rey de Ba Sing Se no había participado en ninguna guerra, ni siquiera había sido visto en absoluto. ¿Sabes? Estar aquí sola y pensativa no es lo tuyo, dijo una voz a su lado. Estuvo a punto de lanzarle un rayo, pero se contuvo. Reconoció que era Kuzon. Ella lo miró fijamente. No deberías sorprenderme tan de repente. Él solo sonrió con picardía, esa mirada decía que seguramente lo volvería a hacer. ¿Pareces enojado? Azula no dio más detalles, pues hacía casi una semana que Kuzon no estaba allí y solo ahora se daba cuenta de lo aburrido que era sin él. Quería preguntarle dónde estaba, pero sentía que demostraría debilidad y preocupación si lo hacía. Así que, en lugar de eso, optó por un método más burdo. La próxima vez que él se fuera, le pondría espías. Estaba cuidando a mi hermanita, respondió sin dudar. Ambos sabían que esto expondría su debilidad ante Azula, pero él lo hizo sin preocuparse. Como si ya confiara en ella, esto casi hizo sonreír a la princesa, sintiendo que ahora tenía el control. Está un poco delicada de salud. Quizás algún día te lleve conmigo y podríamos visitarla. Aunque sé que las probabilidades de que le caigas bien son prácticamente nulas, así que prepárate para eso. Parece que tu hermana está débil y al borde de la muerte. ¿Por qué te molestas en pasar tiempo con ella? Le preguntó Azula con una pregunta cruel, pero a la vez curiosa. Para ella, Kuzon era como ella, un hombre despiadado, pero tal vez se había equivocado al suponerlo. Aún así, ella insultó a su hermana de forma indirecta para que él se enfadara. Pero, como era de esperar, Kuzon solo soltó una risita. Como siempre, controlaba sus emociones de forma aterradora. Tal como Tile le había dicho, le sería casi imposible enfadarse, y Azula también lo creía. Aunque mi hermana sea débil, sigue siendo mi hermana. Su sangre corre por mis venas. Como hermano mayor, debo cuidarla hasta que extienda sus alas, explicó Kuzon. Mientras Azula se daba la vuelta y comenzaba a alejarse, él la siguió. Al salir, los guardias del pasillo se sorprendieron al ver a otro hombre, vestido con ropas del Reino Tierra, junto a la princesa, por lo que se pusieron en posición de combate. Pero con un gesto de Azula, se detuvieron. Ahora que lo pensaba, Kuzon había podido recorrer todo el castillo con ropa del Reino Tierra. Por la reacción de los guardias, no lo vieron cuando entró. Esto la intrigó bastante. Parecía que Kuzon aún le ocultaba muchos secretos, y uno de ellos era su sigilo propio de un asesino. Empezaron a surgir en su interior las sospechas de que Kuzon no era un simple espía. Mientras caminaban por los pasillos, se encontraron con Mai y Tile. La chica de aspecto frío fue quien lo miró fijamente y entrecerró los ojos. Tal como Tile le había dicho, si uno se fijaba bien, la atmósfera alrededor de Kuzon era realmente extraña y o al menos eso era lo que ella prefería pensar. Porque cuando él les sonrió, parecía un adolescente común y corriente. Hola, soy Kuzon. ¿Cómo te llamas? Le preguntó a Mai con naturalidad, ofreciéndole la mano. Pero ella no le devolvió el apretón de manos, simplemente lo miró y respondió con un sencillo Mai. Tilde la comprensión apareció en sus ojos. ¿Así que eres uno de esos chicos emo? ¿Emo? Mai frunció el ceño. Eso suena a insulto. Que él no respondiera era una respuesta en sí misma. Azula, por otro lado, vio esto e intervino con calma. Mai, no dejes que te saque de quicio. Solo está intentando provocarte. Ante las acusaciones, Kuzon soltó una risita nerviosa y se rascó la nuca. Tile hizo un puchero y desvió la mirada. Pensaba darte un abrazo, pero ya no. Se rió entre dientes y siguió adelante, abrazando a Tile de todos modos.
Disculpen, solo quería ver de qué era capaz la nueva integrante de nuestro grupo. Eres mala. Hemos sido un grupo desde que éramos jóvenes, tú eres la integrante más nueva, no Mai. Ti le hizo un puchero mientras devolvía el abrazo, pero sonrió con picardía, planeando darle un pequeño susto a Kuzon bloqueándolo con ki. Azula lo observaba divertida. Ella también quería verlo en una posición de indefensión. Pero fue en vano, pues él le agarró la mano, a punto de golpearla. ¿Intentas pincharme? ¿Por qué te pareció tan peligroso? Tilly lo miró sorprendida. Nadie antes había podido reaccionar a su bloqueo de ki, especialmente si lo veían por primera vez. Aún así, golpeó su cabeza contra su pecho con todas sus fuerzas. Esos instintos monstruosos no son justos. Punto de vista de Azula, qué ridículo, aunque solo fueran bromas. Por cómo se comportan, parece que Kuzon hubiera formado parte de nuestro grupo desde el principio. Era carismático, hábil para moverse sigilosamente, recabar información e incluso presentir el peligro. Todo apuntaba a que era un asesino de primera categoría, y además muy talentoso. No sé qué piensa la mayor parte del tiempo. Pero a juzgar por sus acciones, puedo decir que fue entrenado para ser un asesino, probablemente desde muy joven. Adquirir ese tipo de habilidades no era común, y Kuzon tenía como máximo 18 o 19 años. Sin embargo, era tan bueno como un asesino con talento normal que se hubiera entrenado durante más de 3 o 4 décadas. No sería descabellado pensar que era el mejor asesino del mundo. Normalmente desconfiaría de un hombre así, pero tampoco me lo ha ocultado. Confiaba en mi inteligencia para descubrir quién era sin siquiera decirlo. Bueno, cualquiera lo habría descubierto si se hubiera infiltrado de esa manera. Si intentara asesinarme, ¿sería capaz de resistir? Esa era una pregunta que necesitaba respuesta. Pero, por ahora, tenía que dejarlo pasar. Había cosas más importantes sucediendo y necesitaba a Kuzon más que nunca. Padre había dado la orden de capturar a la tribu Agua del Norte. Inicialmente, el plan era capturar al avatar y retenerlo allí. Ahora el plan había cambiado a matarlo. Pero si el avatar moría, simplemente reencarnaría. El siguiente ciclo después del aire era el agua, y la guerra ya había agotado gran parte de los recursos de la Nación del Fuego. Aunque nadie lo sabía aún, la guerra de los 100 años había dilapidado gran parte de nuestra riqueza. Llevábamos tiempo con un déficit. Además, aumentar los impuestos no era algo que pudiéramos hacer tan a la ligera, porque si alguien notaba que la familia real se debilitaba, se volverían locos. La guerra era algo complejo. No se trataba solo de quién tenía el ejército más fuerte. Nuestros gastos también eran muy elevados, ya que teníamos que trasladar tropas, suministros y todo lo demás desde la Nación del Fuego hasta el Reino Tierra. No era raro que esos suministros desaparecieran a causa de los saqueadores. Librar una guerra en territorio enemigo, al otro lado del mar, no fue fácil. Si no logramos conquistar la tribu del Agua del Norte, me temo que nos encontraremos en una situación precaria. Tenía que hacerme cargo. Sin importar qué. Capítulo 59, Mentes estratégicas. Sokka pasó un par de días como Kuzon y rápidamente se hizo amigo de las chicas. Incluso Mai y Tilly llegaron a aceptarlo como parte de la tripulación. Como siempre, incluso ahora se divertían jugando al ajedrez, un juego que Kuzon les había enseñado. El Paisho también parecía ser un juego en el que Kuzon destacaba, pero Azula lograba vencerlo, más de lo que él podía vencerla a ella. El juego de ajedrez también era divertido, pero en este, Sokka parecía dominar y nunca podía ser derrotado. Ni siquiera por Azula, que era la más fascinada por el juego debido a los nombres de las piezas y a cómo podía imaginar batallas estratégicas reales con ellas. Azula y Kuzon jugaban su 10ª partida de ajedrez del día, mientras Tilly y Mai hacían sus apuestas. Esta última había apostado por Azula, confiando en que la inteligencia y el talento natural de su amiga superarían la barrera de la experiencia en el juego. La habitación en la que estaban pertenecía a Mai. Era su dormitorio. Tilly se recostó en la cama y se estiró. ¿Qué ha estado pasando por aquí? Di una vuelta y no vi señales de batalla en la ciudad. La verdad es que tampoco había gente. Porque no había lucha, ni soldados y casi ningún ciudadano cuando llegamos a tomar la ciudad, aclaró Mai. Solo estaban los locos de King y algunas personas jugando al Paisho en medio de la calle. Tilly pareció sorprendida. Todos sabían que Omasu tenía un ejército poderoso. ¿Por qué se marchaban ahora? Podrían haber resistido al menos un año o más.
El rey Bumi también era conocido como un genio militar, así que algunos temían que pudiera repeler y aniquilar a las fuerzas enemigas. Pero, por cómo se desarrollaron los acontecimientos, la mayoría piensa que parecía haberse vuelto loco. Azula frunció el ceño al ver que Kuzón estaba a punto de vencerla. Pero se relajó y trató de pensar en una forma de ganar. Poco a poco, un plan comenzó a formarse en su mente y preguntó: Kuzón, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo reaccionó el rey Bumi ante todo esto? Ella esperaba que él se quedara tan desconcertado como todos los demás, pero en cambio, él solo sonrió. Tiene un buen plan. Uno que, aunque todos lo supieran, no podrían detener. Para ser una especialista en información, una espía, te gusta mucho guardarme secretos, pensó, intrigada al ver que Kuzón sabía algo que ella ignoraba. Eso la emocionó aún más. Disfrutaba cada instante de este juego del gato y el ratón, mientras poco a poco lograba descifrar la mente de Kuzón. Azula sabía que probablemente él ya se había dado cuenta, pero no parecía importarle e incluso le seguía el juego. Por Dios, bésense ya, murmuró Mai en voz baja, aunque solo Tile pudo oírla. La chica del circo se giró y miró a Mai con curiosidad. Entonces Mai se acercó y le susurró a Tile: ¿No ves cómo lo mira? Esos ojos tan intensos. Sí, pero ¿a eso le llamarías amor? Bueno, o le gusta o quiere quemarlo vivo. Quizás ambas cosas, admitió Mai, ya que Azula no era fácil de descifrar y no tenía un largo historial de ser una persona llena de amor. Así que las probabilidades de que quisiera matar a Kuzón también eran bastante altas. Al cabo de un rato, Sokka terminó de jugar con Azula, y las chicas fueron a cumplir con sus deberes mientras él hacía los suyos. Mientras caminaba, tuvo la sensación de que alguien lo seguía. Aún así, actuaba con naturalidad. Dado que Azula le había dado rienda suelta, nadie, ni siquiera el gobernador de Omasu, que era el padre de Mai, podría impedirle ir a cualquier parte. Sokka sospechaba que Azula o el padre de Mei habían enviado a alguien para vigilarlo. Sus sospechas recaían principalmente en Azula, pues era la controladora a la que le gustaba saberlo todo. Aún así, fingió no darse cuenta y pasó por una curva. De repente, de la oscuridad de los túneles, apareció el espía. Caminó con seguridad por la misma esquina por la que había pasado Sokka. Era uno de los mejores rastreadores de la Nación del Fuego y confiaba en sus habilidades. Era imposible que un novato, que parecía aún un adolescente, lo notara. Pero al doblar la esquina, se topó con la palma de Sokka, quien le agarró la cara. Sus dedos, como garras de acero, se clavaron en él. Azula debería dejar de contratar espías tan mediocres. Son pésimos en su trabajo. Al decir eso, le dio un puñetazo en el hígado y lo soltó. El hombre jadeó en busca de aire mientras caía de rodillas. Cuando te golpean en el hígado, el cuerpo reacciona paralizándose por el shock. Aunque quieras levantarte, no podrás, explicó Sokka, mientras, con una patada rápida y casi fantasmal, impactaba en la barbilla del hombre, quien cayó inconsciente al instante. Al golpear la barbilla, la cabeza se mueve demasiado rápido y sin control, lo que provoca que el cerebro choque contra el interior del cráneo. A veces, esto puede causar inflamación cerebral, lo cual puede ser peligroso. Pero con mi velocidad y potencia, incluso podría provocar una hemorragia intracerebral. Eso casi con seguridad te dejaría paralizado. Sokka recordó la historia de un joven boxeador talentoso que terminó así, debido a unos golpes ilegales en la nuca. Era una historia muy triste, pero de la que había aprendido mucho. Si alguien está dispuesto a golpearte, haz todo lo posible por aplastarlo por completo. No, mátalo si tienes la oportunidad. En este mundo era más fácil matar. La guerra facilitaba tales acciones. Él no era de los que perdonarían a alguien que le mostrara sus colmillos. El espía no quería hacerle daño. Pero precisamente por eso le dio una oportunidad. Podía sobrevivir o no. Además, era más fácil matar a gente como ellos, ya que no tenían familia y tampoco eran precisamente buenas personas. Para convertirse en un espía de tan alto nivel, al punto de que alguien como Azula estuviera dispuesta a utilizarlo, debía haber hecho cosas impensables para ganarse ese puesto honorable. Sokka no era un asesino de corazón ni, en general, no le gustaba matar. Pero si llegaba el caso, eliminaría a cualquiera que se interpusiera en su camino sin dudarlo. Mientras descendía hacia las celdas, ningún guardia lo detuvo al llegar a las profundidades de una gruesa bóveda metálica. Allí se encontraba Bumi, con una sonrisa cómplice. A pesar de estar atrapado en un ataúd metálico, parecía indiferente a la situación. ¿Qué te ha llevado tanto tiempo?
Sokka sonrió. A veces la gente puede estorbar. En fin, ¿dónde está el ejército? ¿Eh? ¿De qué demonios estás hablando, mocoso? Solo soy un anciano al que su gente abandonó porque pensaban que estaba loco. Bumi se rió con su característico bufido. Sokka suspiró, pasándose la mano por la cara para disipar la ilusión que lo rodeaba. Los ojos de Bumi se abrieron de par en par al verlo. Era increíble. Una habilidad legendaria de asesino como la de cambiar de rostro había aparecido aquí. Sokka sonrió con sorna. Me preparaste para ser tu general al frente a esta guerra. Así que ahora necesito un ejército. Por primera vez en muchos años, Bumi se sorprendió por lo que vio. Capítulo 60, el favor del anciano. Bumi rebosaba de emoción. Normalmente podía predecir casi cualquier situación. Eso se debía a su experiencia y longevidad, ya que no había muchas situaciones que no hubiera presenciado. Pero esta era la primera vez. Un joven de la tribu Agua del Sur que también poseía la habilidad de cambiar de rostro. Y parecía ser una habilidad avanzada, ya que no necesitaba crear piel falsa. Por otro lado, Sokka se mantenía tranquilo. Su cuerpo permanecía erguido e inmóvil como siempre. Su respiración tampoco había cambiado. No mostraba ningún signo de pánico ni nerviosismo. Esto demostraba su habilidad para ocultar sus emociones, y Bumi no pudo evitar pensar que Sokka era un candidato incluso mejor de lo que había creído inicialmente. ¿De dónde sacaste algo así?, preguntó Bumi, riéndose a carcajadas tras la pregunta, como si hubiera escuchado la cosa más graciosa del mundo. Aquí y allá, dijo Sokka, haciendo un gesto con la mano. No hay mucho que hacer en la tribu Agua del Sur, salvo aprender habilidades y entrenarlas repetitivamente de forma aburrida. Ah, esa es una explicación muy vaga. Parecía que habías explicado algo, pero en realidad no explicaste nada. Bumi explicó lo que había hecho con todo detalle. Había calado a Sokka enseguida. Pero sabiendo que el joven no diría nada más, decidió cambiar de tema. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Sokka señaló su rostro como si quisiera decir que ya lo había demostrado. A través de la máscara. Bumi, por otro lado, no sintió frustración alguna, sino solo emoción. A su avanzada edad, había algo que no lograba comprender. El misterio lo hacía aún más emocionante. Mi ejército nunca se movió y está allí donde no da el sol, murmuró Bumi. Su mirada se llenó de una alegría inusual. La última vez que nos vimos, eras aceptable y bueno, aunque un poco violento. Ahora eres impresionante. Tranquilo y sereno. Nunca he visto a nadie cambiar tan rápido como tú. Sokka no dijo nada al respecto. Tenía sus debilidades, como todo el mundo. Sus emociones también podían descontrolarse a veces. Con la interfaz de jugador, si no hubiera evolucionado al menos hasta este punto, se consideraría inútil. Pero no iba a cambiar la percepción que Bumi tenía de él. No era algo que planeara revelar. ¿Y dónde no da el sol? ¿El ejército no se ha movido? Si bien para otros podría parecer un enigma difícil, para alguien como Sokka, que antes tenía acceso a internet, no sería un genio resolviendo acertijos, pero adivinaría fácilmente que la gente y el ejército se encontraban bajo tierra en Omasu. Con eso en mente, Sokka comenzó a alejarse, pero se detuvo justo antes de salir y se dio la vuelta. Por favor, sobrevive hasta el final de la guerra. Aang quedaría devastado si murieras. Tras decir eso, Sokka se marchó, cerrando tras de sí la pesada puerta de acero. Azula estaba en la cama de Mai con Tile y Mai. Mientras yacían allí, muchos pensamientos pasaron por la mente de la princesa. Oye, Mai, ¿te gustaba Zuko, verdad?, preguntó Azula de repente, sorprendiendo a sus amigas. Mai guardó silencio al respecto, lo que hizo que sus amigos lo interpretaran como una señal de confirmación. Pero a Azula no le importó. ¿Y qué haces cuando te gusta alguien? ¿O quieres salir con esa persona? Kiara. Tile saltó de alegría, no podía creer lo que estaba escuchando e inmediatamente fue a abrazar a Azula. La princesa agarró a Mai y la arrastró. Si de todas formas voy a hacerla sufrir, hacerlo sola sería problemático. Azula lanzó entonces a Tile como si fuera un gato, y esta cayó sobre Mai. Esto provocó que la chica del circo la abrazara con fuerza. De repente, la puerta de su habitación se abrió. Azula estaba dispuesta a quemarle la cara al guardia que lo hizo, pero era Sokka. Él simplemente se quedó allí parado, y debido a que estaban jugando, las chicas se enredaron y sus ropas se ondularon. Sokka parpadeó 1, 2 veces, y cerró la puerta lentamente. Perdón por interrumpirlos.
Nunca pensé que ustedes tres tuvieran ese tipo de relación. Espera. No. Azula gritó presa del pánico. No quería que Sokka pensara que le gustaban las chicas. Esto no es lo que piensas. Sí, estaba abrazando a Azula, y entonces ella me lanzó hacia Mai, afirmó Tile inocentemente con una sonrisa en el rostro. Pero Sokka no parecía convencido y miró a las chicas. No se preocupen, no discrimino este tipo de cosas y no se lo diré a nadie. Punto de vista de Azula, esto es vergonzoso. Lo vi en su mirada sombría. Sospechaba que me gustaban las chicas. Maldita sea. Quería gustarle. Después de todo, ya que tarde o temprano tendría que casarme, elegiría a Kuzon como mi esposo. Era lo suficientemente hábil e inteligente como para estar a mi lado. Pero que sospechara si me gustaban los chicos o las chicas complicaría las cosas. Al final, fue una batalla de astucia, e incluso si le decía que no me gustaban las chicas de esa manera, Kuzon no se dejaba convencer solo con palabras. Así que tenía que ser con hechos. ¿Cómo demuestras que alguien te cae mal? ¿Golpeándole a Tile? No, eso sería demasiado drástico, y alguien como él se daría cuenta enseguida. ¿Cómo puedo convencerlo? El método debe ser rápido, implacable y convincente. No debo flaquear y debo mostrar verdadera determinación. Kuzon no dejaba de mirar y retroceder un poco, así que me mantuve dentro del límite de tiempo. Así que, sin pensarlo mucho, agarré a Tile por la nuca y la besé en los labios. Mientras mis ojos permanecían fijos en Kuzon, esto le demostraría que, aunque besaba a Tile, eso no significaba que me gustara. Espera, y esto podría haber sido una mala decisión. De repente sentí que Tile empezaba a tocarme el pecho y a usar la lengua en nuestro beso. ¡Ay, ay, ay! ¿No te estás pasando de la raya? ¡Alto! La aparté, y tanto Kuzon como Mai nos miraron como si hubieran visto una criatura mítica. Al volverme hacia Kuzon, lo vi cerrar la puerta y marcharse. Empeoré la situación. Punto de vista de Sokka, bueno, eso fue algo. Además, a Tile tampoco pareció importarle demasiado. Esto era una guerra y no estaba aquí para cuestionar a nadie, pero, caramba, cambié tanto la línea temporal. Tile y Azula se enamoraron. Maldita sea, ahora, en el mejor de los casos, solo puedo aspirar a ser un buen amigo para Azula. El plan era que se enamorara de mí y usar eso como moneda de cambio. Bueno, la serie nunca mostró explícitamente los sentimientos de Azula hacia el sexo opuesto. Podría encontrarse en una situación similar a la de Korra, donde termina con Tile. Bueno, en fin, esto no era tan importante. Pronto debo ir al mundo espiritual e intentar conseguir algunas cosas que me serían útiles. Actualmente, todos los miembros del chat dimensional están desconectados. Era normal para Bari, ya que probablemente tenía muchas cosas en la cabeza. Pero Zabuza era diferente. Seguramente quería ver cómo podíamos intercambiar jutsus. Debería haber sido el primero en intentar contactarme. Bueno, intentaré hablar con él más tarde. Ahora mismo, necesito ir al mundo de los espíritus e intentar conseguir algo de allí. Solo necesitaba influir en Azula y hacerle creer que yo era perfecto para las misiones de espionaje. Así podría ausentarme sin levantar sospechas. Dejar un clon de agua con Azula no fue una buena idea, porque la pequeña bribona era lo suficientemente lista como para notar algo extraño. ¿Y cómo debería jugar esto? Capítulo 61, Destino retorcido. Fuish. La lanza de Sokka cortó el aire, creando un sonido similar al de un látigo mientras el espacio frente a él parecía crepitar. Estaba en el barco de la Nación Real del Fuego donde residía Azula. Algunas personas lo observaban mientras entrenaba, y aunque no le molestaban, sí le resultaba bastante irritante, ya que no podía practicar otras habilidades allí. Pero estaba esperando la orden de Azula. No tardará en darse cuenta de que tenerlo en el barco es un desperdicio de su potencial. Al principio, Sokka quería que ella le diera la orden de espiar en algún lugar, pero se preguntó si había sobreestimado su inteligencia. Después de todo, tener un espía cerca es como tener un lingote de oro que nunca se vende. Es inútil. Azula, en la cubierta del barco, también estaba entrenando, mientras los relámpagos crepitaban a su alrededor. ¡Bum! Los relámpagos seguían disparándose hacia el cielo mientras ella intentaba manipular el ki a su alrededor para que los rayos movieran en forma de arco. De esa manera, cualquiera que la tocara recibiría una descarga eléctrica. En su mente, luchaba contra un enemigo imaginario con una lanza.
Ese era Kuzon. En su breve combate, le mostró un mundo de lucha completamente nuevo. A veces, algunos lograban esquivar su fuego. El control de la tierra y del agua también eran muy efectivos como defensa contra el control del fuego, pero este se veía fácilmente contrarrestado por el rayo. Necesitaba poder invocar rayos con solo pensarlo. Crackle. Su cabello parecía desafiar la gravedad mientras realizaba sus movimientos, y el ki en su robot chocaba entre lo positivo y lo negativo. El rayo era llamado fuego de sangre fría, y requería un control extremo de las emociones, la mente y el cuerpo. Tile observaba desde un lado y sonreía, mientras que Mai, que estaba al lado de la gimnasta, la miraba extrañada. Azula es especial, dijo Tile. ¿Cuántas personas crees que pueden usar el rayo así? Dudo que incluso el Señor del Fuego pueda. La mirada de Mai se aguzó. No digas esas cosas en voz alta. Si alguien las oye, Azula será quien te ejecute. Tile hizo un puchero, claramente poco convencida. Pero es la verdad. Su talento es asombroso, y todavía está en una edad en la que puede alcanzar su máximo potencial. El Señor del Fuego ya ha llegado a su punto álgido. Esto molestó a Mai. Tal vez estaría de acuerdo, pero no era algo que quisiera que se dijera en voz alta. Para cualquier otra persona, parecería que se estaban burlando del Señor del Fuego. Estoy de acuerdo. De repente otra voz se unió a la conversación. Tile casi dio un brinco al oírla. Sus instintos eran muy agudos y podía sentir cuando alguien se acercaba. Pero Sokka se había acercado sigilosamente por detrás, sin dejar de mirar a Azula con una sonrisa. Su talento es innegable, y podría ser la mejor maestra fuego de los últimos 1000 años. Claro, sin contar al avatar. Saltando desde donde estaban, Sokka aterrizó con naturalidad en el suelo donde Azula estaba entrenando. Ella estaba en trance, practicando su rayo con rigor e intentando lanzarlo en un arco. Sokka no parecía preocupado al salir y, con disimulo, sacó un cuchillo de metal de su bolsillo. Puedes intentar lanzarme un rayo. Te mostraré otra debilidad que tiene el rayo. A pesar del crepitar, Azula lo oyó, y aunque sería peligroso estar cerca de ella mientras lanzaba rayos, si hubiera sido otra persona, habría entrado en pánico y perdido el control de la energía eléctrica, hiriéndose a sí misma o a quien estuviera cerca. Pero Azula no era normal, así que adoptó con naturalidad la postura perfecta, deteniendo el rayo que crepitaba a su alrededor y lanzándolo hacia el cielo. ¡Bum! Sokka quedó asombrado. El rayo era una fuerza muy poderosa, una hazaña de control del fuego que podía convertirlos en los más fuertes. Estaba a la altura del control de la sangre o la lava. ¿Sabes? Si eres suicida, no creo que morir electrocutado sea la mejor manera de morir, bromeó Azula, sabiendo que él podría haberse quedado a su lado mientras ella hacía eso, y el rayo nunca se habría salido de control. Sokka asintió, pensando en cómo sacar a colación el tema de que trabajara en algún sitio. Necesitaba una excusa para irse de allí. No, me he aburrido un poco en este barco y se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no intentas lanzarme un rayo? Sin dudarlo un ápice, un rayo crepitó en las puntas de los dedos de Azula y ella lo lanzó. Sokka entrecerró los ojos al ver el proyectil y comprendió que no podría esquivarlo a tan corta distancia, ya que el rayo ya había sido lanzado. Aún así, hizo girar el cuchillo en su mano y lo arrojó, logrando que cayera en la trayectoria del rayo. Crackle. El rayo impactó en la terraza de la tienda que estaba debajo de ellos, en el cielo y en todos los alrededores, excepto en Sokka. Esto se debió a que el cuchillo detuvo la descarga eléctrica a mitad de camino. Mai lo observó desde lejos, sorprendida por su efectividad. Ya había pensado en algo similar. Pero el rayo aún podría alcanzarte. Así que es una técnica basada en la suerte. No es muy efectiva. Aunque dijo eso, Mai no pudo evitar preguntarse si Kuzon hacía algo diferente a ella. Porque parecía que, pasar a lo que pasara, los relámpagos dispersos no le daban. Azula, no creo que sirva para nada aquí. No hago nada. Cada vez que llegamos al destino del avatar, él ya se ha ido cuando llegamos, dijo Sokka, asegurándose de que su explicación fuera precisa, y tratando de expresar que sus habilidades eran más útiles en otro lugar. Quería algo de Azula, pero si le decía lo que quería, despertaría sospechas y sus esfuerzos serían en vano. Todo esto era para que Azula no descubriera lo que tramaba últimamente. Entonces, ¿crees que serías capaz de atrapar al avatar? No, pero he notado que estabas preocupado por otra cosa y nunca lo hemos perseguido por tierra. Algo está pasando, y no sé qué es.
Azula sonrió con sorna, pero en su interior sentía cierta inseguridad. Entonces te usaré. Aunque podrías morir. No importa, respondió Sokka con una sonrisa burlancia. Demos lo mejor de nosotros, no es como si hubiera alguien que llorara por mí. Había dicho que, para justificar su valentía, no quería que ella empezara a sospechar. Me entristecería mucho si murieras. Así que, por favor, asegúrate de volver. Después de todo, eres mi valioso espía. Tras decir esto, Azula sacó un pequeño trozo de papel y se lo entregó, asegurándose de que nadie más viera su contenido. Haz lo que sea necesario para ayudarme. Confío en tu criterio. Dicho esto, se marchó a descansar y a comer algo. Sokka abrió el papel y vio que eran órdenes del Señor del Fuego para tomar el control de la tribu Agua del Norte. Esto hizo reír a Sokka. Con Azula actuando así, significaba que no confiaba en todos a bordo. ¿Había un espía? Últimamente parecía más cautelosa. Quizás la Nación del Fuego no estaba tan unida como aparentaba ante el mundo. Eso me puede servir. Entonces Sokka miró una isla cercana y saltó del barco. Azula le gritó algo, pero él no la oyó, ya que estaba bajo el agua nadando como un pez hacia la isla. Se puso unos zapatos nuevos que parecían de piel de cocodrilo y se los puso. Se teletransportó en un instante. La teletransportación era una habilidad muy útil, aunque las náuseas que provocaba eran igual de desagradables. Azula contempló el agua y suspiró. Ahora estaba en las profundidades, fuera de la vista de los ojos normales. ¿Por qué siempre se tira del barco? Ma y Tile se encogieron de hombros. La última vez que se había ido de vacaciones, también había saltado del barco cuando al menos podría haber cogido una lancha pequeña. En el mundo de los espíritus, Sokka se encontraba en la cima de una de las montañas donde había luchado contra el león de Nemea. Sacando un libro de su bolsillo, que era demasiado grande para caber en él, comenzó a leer. No hay muchos espíritus que se ajusten a mi visión, se quejó. Fuish. De repente, una espada brotó de su estómago y miró hacia abajo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Sensei Danger ni siquiera había reaccionado. Antes de que Sokka se diera cuenta, había sido atacado. Estás envenenado. Usted se ha visto afectado por una hemorragia. Tus heridas se han vuelto malditas debido a una maldición desconocida. Tus heridas no pueden sanar. Un hombre de larga barba, del doble del tamaño de un humano normal, con los ojos vendados de blanco, estaba allí de pie. Tenía la mano sobre la espada que había atravesado a Sokka. ¿Eres tú quien ha estado alterando el destino? Manipular el destino de esa manera no es algo que se pueda hacer tan a la ligera, jovencito. Capítulo 62, Mareas del Destino. Al bajar la mirada, Sokka sintió como si lava fundida se extendiera por su cuerpo. ¿Sería la maldición? Una sensación tan extraña, que jamás había experimentado. Aunque el dolor se atenuaba gracias a cuerpo de jugador, la maldición lo reaparecía al instante. Ya sabes, el destino y la suerte son cosas que se equilibran. Por cada cosa buena que le sucede a una persona, también debe sucederle algo igualmente malo. Así es como se mantiene el equilibrio, dijo el anciano, cuya barba blanca le daba un aire amable y paternal. Pero sus acciones contaban una historia diferente. Sokka intentó mover su cuerpo, pero estaba inmóvil como si el espacio a su alrededor estuviera bloqueado. Suspiró al ver que no había forma de escapar. Con eso en mente, decidió al menos obtener información. ¿Por qué me persigues, viejo? No tengo ninguna enemistad contigo ni con nadie que quiera matarme. Su voz sonaba inocente, como si realmente no supiera por qué lo habían atacado. Eso hizo que el anciano frunciera el ceño. ¿Era justo matar a alguien que desequilibraba el mundo sin quererlo? Este era el dilema de siempre. Si debías matar a una persona para salvar a dos. Sin otra opción, la mayoría elegiría salvar a los dos hombres. Pero ¿y si esos hombres eran criminales? ¿Si eran asesinos en serie? Aún así, ¿era correcto que tú decidieras sobre la vida o la muerte de otra persona? Muchas preguntas como esas atormentaban la mente del viejo espíritu. Reflexionaba sobre cómo podrían desarrollarse los acontecimientos, o qué sucedería con ellos. ¿Sería buena idea dejar ir a Sokka? Por otro lado, Sokka estaba atrapado. Intentó forcejear, pero no había forma de moverse. La suerte podía ayudar en situaciones como esta, pero con una probabilidad de 0%, ni siquiera la suerte podía intervenir. No había manera de que Sokka pudiera sacar provecho de la situación. Quería teletransportarse, pero ni siquiera juntar las botas era posible debido a su incapacidad para moverse.
Aún así, no quería enfrentarse a alguien sin información. Oye, viejo, ¿qué tal si me dejas ir? Nunca he hecho nada malo en mi vida. Ni siquiera he matado a nadie. Sokka sintió que el corazón se le subía a la garganta al decir la última parte. Porque no era cierto en absoluto. Normalmente jamás habría dicho algo así. Porque no sería difícil adivinar que el anciano lo había estado observando. Aún así, Sokka confiaba en una cosa y su suerte. Planificar para cuando se tenga demasiado éxito en algo. Sokka se vio sorprendido cuando, durante el bloqueo de Zhao, la gente pareció escuchar sus palabras con tanta claridad. Lo seguían como si fuera su salvador. En aquella ocasión no estaba preparado, pero ahora sí lo estaba para probar suerte. Quería comprobar si el anciano lo había estado observando en un mal momento. Al igual que cuando la dama malvada fue sorprendida por su control de elementos sin saberlo al principio, Sokka hizo algo que nunca le había gustado hacer: se arriesgó. El ceño fruncido del anciano acentuó aún más sus arrugas. Se quedó en silencio, y eso puso un poco nervioso a Sokka. Quizás no debió haber puesto a prueba las cosas. Si bien tener suerte era bueno, depender demasiado de ella se convertiría en una muleta. Aunque, en realidad, no tenía otra opción. Tienes razón, suspiró el anciano. Había observado a Sokka durante bastante tiempo, pero ni una sola vez había visto nada malo, ni siquiera sospechoso, en el joven. Era lo suficientemente bueno como para que la dama malvada se interesara en él. Ella solía asesinar a guerreros bondadosos que no eran maestros de los elementos. Si bien el conflicto entre espíritus de su calibre era poco común y solo abriría la puerta a que alguien los matara a ambos, al anciano no le importó que Sokka hubiera matado a la dama malvada. Incluso se alegró. Alguien como ella no tenía más que maldad y perversidad que ofrecer al mundo. Sin embargo, el anciano era el espíritu del destino, alguien con una capacidad casi profética que podía vislumbrar el futuro. Incluso con esas vislumbres, no había indicios de que Sokka estuviera haciendo algo explícitamente malvado. En realidad, solo estaba haciendo el bien. Suspiró chico, el anciano se frotó la frente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Si las circunstancias fueran diferentes, cuidaría de ti. Gente buena como tú me devuelve la fe en la humanidad. Pero el mundo necesita equilibrio, y como espíritu del destino, sé que nunca debiste ser tan desafiante del destino. El destino, algo semejante a un río. Arrojarle piedras podía provocar pequeñas ondas, pero no cambiaría su curso. Ha habido personas que han logrado cambiar su destino, como si levantaran una represa y retrasaran su propia muerte o la de un ser querido. Pero Sokka era diferente. Había cambiado el curso del río. No se trataba solo de cavar un canal, sino de tomar el río y desviarlo. No, tampoco era eso. Todo el río se movía como si le beneficiara. El destino a veces no era amable con su dueño, e incluso cuando lo era, solía haber consecuencias. Pero para Sokka era distinto, como si la mismísima dama destino le abriera las piernas. Ni siquiera el anciano, como espíritu del destino, diría que su destino era algo que podía controlar o hacer que fluyera como él quisiera. Punto de vista de Sokka, este anciano era peligroso. Su poder debía estar más o menos al nivel de la dama malvada, quizás un poco más débil. Pero parece que sabe de mi gran suerte, así que eso me preocupaba un poco. Eso significa que tengo que matarlo hoy mismo, cueste lo que cueste. El espíritu del destino era un nombre muy grandioso. Probablemente también lo llamaban por otro nombre. Pero eso no importaba. Bueno, en el pasado había reflexionado sobre qué haría si alguien notara mi buena suerte. Reflexionar sobre tales situaciones era, a lo sumo, una especulación. Porque no tengo ni idea de qué clase de persona podría ser. Incluso los espíritus tenían muchas cualidades de personalidad diferentes. Aunque no aprendí mucho del anciano, parecía un espíritu bondadoso. Su ataque contra mí se debió únicamente a la necesidad. Me obligué a bostezar por dentro, sin abrir la boca, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Viejo, por favor, y tengo una abuela y una hermana a quienes cuidar. Prometo no volver a interferir con el avatar ni con el mundo. Antes solo quería ayudar a la gente. Por favor, no me mates, mi hermana siempre estará preocupada por lo que me pasó. Para parecer sincero, si puedes, siempre relaciona la situación o la excusa con otra persona. Decirlo así me haría parecer más sincero. Además, el bostezo instintivamente provoca lágrimas.
Vale, primero vamos a calmarnos, no estoy aquí para matarte, dice el anciano, apartando su espada de mi vientre y aplicando acupuntura con el dedo para detener la hemorragia. ¿Crees que soy estúpido? ¿Apuñalarme y luego decir que no viniste a matarme? Si no hubiera hablado, ya estaría muerto. Maldito viejo ingenuo, haciendo solo lo que crees correcto para mantener el equilibrio. Últimamente muchos espíritus han intentado matarme. No voy a quedarme de brazos cruzados. ¿Quieren equilibrio? Pues aquí lo tienen y... El anciano puso una mano reconfortante sobre mi hombro. Bueno, estoy seguro de que podemos encontrar una solución. Si vives como un ermitaño, fuish. Mi lanza cortó el aire, y los ojos del anciano se abrieron de par en par. Ya no había una mano que me sujetara del hombro. Clic. Aplaudí con mis zapatos y me teletransporté. Justo detrás de la espalda del anciano. Clan. Mis lanzas parecían chocar contra una pared de acero invisible, y la fuerza de mi golpe parecía sacudir mi lanza. Esa vibración se transmitía por mi brazo. El anciano se giró con una mirada furiosa en los ojos. ¿Fingiste todo eso? No, porque las mejores mentiras necesitan una pizca de verdad. Pero no se lo diré, por si acaso alguien estuviera escuchando. Cuando quieres matar a alguien, debes estar preparado para que te maten. Clic. Me teletransporté una vez más, esta vez a su lado, y volví a atacarlo con mi lanza. Gracias a mi alto nivel en maestría con la lanza, mi lanza se movía tan rápido que era invisible a simple vista. Justo cuando mi lanza estaba a punto de tocarlo, extendió la mano, probablemente creando otra barrera invisible. Clic. Pero me teletransporté a su lado y le corté el otro brazo. Aunque era un espíritu, la forma en que su brazo se inclinaba hacia el suelo era como la de un humano. Mocoso mentiroso. Gritó, mientras una energía oscura envolvía su figura. Capítulo 63, promesa a mí mismo. Con solo 3 usos restantes en sus botas de teletransportación, Sokka consideró huir. Pero descartó la idea en cuanto se le pasó por la cabeza. No quería que un enemigo como el espíritu del destino conspirara a sus espaldas. Sokka sabía que si no acababa con el anciano en ese mismo instante, podría morir. Y eso era algo que no iba a permitir. Aunque comprendía que algún día podría ser asesinado por un ser más poderoso, no quería morir por un error. Si eso sucedía, solo podría culparse a sí mismo. Aún ahora lo siento, dijo el anciano, mirando sus brazos, que ahora eran solo 2 muñones sangrantes. El destino está de tu lado. Incluso mi propio destino se inclina a tu favor. Con solo estar cerca de ti, el destino de los demás se mueve de una manera que te beneficia. ¡Qué absurdo! Es como si el mundo viviera para ti y como si fueras el elegido. ¿Qué define a un héroe? O, mejor dicho, a alguien elegido por el mundo. ¿Era el talento? ¿El poder? No, era la suerte, y tener suerte era lo más importante, lo que traía consigo poder y talento. El anciano atravesaba una crisis existencial y comprendía mejor que Sokka lo que aquello significaba. Cada uno era el protagonista de su propia historia, pero si Sokka entraba en tu vida, entonces también era el protagonista de la tuya. Mi existencia, siendo retorcida para complacerte, esto es repugnante. Gritó el anciano, mientras sus bondadosos ojos brillaban rojos de malicia, adquiriendo un color parecido al de la sangre, al tiempo que la energía oscura a su alrededor se amplificaba una docena de veces. Sokka salió despedido desde la cima de la montaña debido a las ondas expansivas de la energía. ¡Bam! Cayó al suelo con un fuerte golpe, abriéndose un cráter a su alrededor, pero sus ojos permanecieron fijos en el anciano. Podía sentir cómo el aire a su alrededor se tornaba hostil. Sokka sintió como si le pincharan la piel con agujas. No entiendo exactamente de qué hablas. Pero la suerte siempre estará de mi lado, viejo. Incluso en tu propia historia, tú serás el villano y yo el héroe. Sokka dijo eso para irritar aún más al anciano. Un enemigo fuerte no era tan peligroso como uno inteligente. Prefería luchar contra el anciano cuando tenía más poder que cuando tenía dudas y pensaba con claridad durante el combate. Fuish. En un instante, el anciano acortó la distancia que los separaba. Sokka ni siquiera tuvo tiempo de levantarse, y mucho menos de esquivar el ataque. Pero ahora, a diferencia de antes, su habilidad detección de peligro le advirtió del ataque. ¡Boom! Una densa nube de polvo cubrió la zona, mientras el suelo se desmoronaba como papel. La pierna del anciano se había hundido hasta las rodillas en la roca, y sus brazos se habían regenerado.
Sin embargo, las nuevas manos estaban cubiertas por una niebla oscura y tenue. Por otro lado, Sokka esquivó el ataque inclinando su cuerpo apenas 1 milímetro para salir de la trayectoria del mismo. Aunque la onda expansiva lo alcanzó, la aprovechó para alejarse. Ahora entendía por qué sentido del peligro no había funcionado al principio. Porque el anciano no tenía intención de hacerle daño directamente. Ni siquiera durante los entrenamientos había experimentado algo así. Pero ahora sabía que la habilidad sentido del peligro tenía una debilidad. Viejo, no sé qué te ha asustado tanto. Pero si un enemigo quiere matarme, jamás lo dejaré vivir, declaró Sokka, dejando claro que no piensa permitir que el espíritu del destino escape de allí. Hoy, solo uno de ellos saldría con vida. Sokka apretó los dientes y bajó el cuerpo, aferrando su lanza con fuerza. Tenía que acabar con esto de un solo golpe, pues cuanto más se prolongara la batalla, menores serían sus posibilidades de victoria. Tiempo bala. La velocidad de carrera de Sokka aumentó un 300%, pero no se movió ni un centímetro. Los músculos de sus piernas se tensaron mientras una extraña aura las rodeaba. Para terminar la batalla con un solo ataque, entre las innumerables habilidades de Sokka, una destacaba. Probabilidad de acierto, nivel máximo. La habilidad que había adquirido al alcanzar los 200 puntos de suerte le permitía acertar siempre a un objetivo con un 100% de precisión. Sin embargo, solo podía usarla una vez cada 10 días. Sabía que esta era la oportunidad perfecta para utilizarla. Instintivamente, todos los sentidos de Sokka se agudizaron al máximo y pudo sentir los latidos de su propio corazón. El anciano dijo algo, pero Sokka no lo oyó, pues toda su concentración estaba puesta en ese ataque. Durante la batalla, el anciano tenía ventaja en velocidad una vez que su energía comenzó a corromperse. Pero ahora, Sokka era quien lo superaba en velocidad, desapareciendo de la vista del anciano como uno. Fuish. Lo siguiente que sintió el anciano fue un suave cosquilleo que le recorrió el cuello, los brazos, el torso, las piernas y el corazón. Después de eso, escuchó a Sokka exhalar un suspiro de alivio a sus espaldas. Fue entonces cuando el espíritu del destino comprendió lo sucedido, pero ya era demasiado tarde e intentó autodestruirse para llevarse también a su enemigo a la tumba. Sin embargo, fue demasiado tarde, pues sus brazos se deslizaron de sus hombros y cayeron al suelo. Tenía la parte superior de la cabeza cortada y estaba partido por la mitad. Poco a poco, su cuerpo empezó a desintegrarse, demostrando que Sokka ya lo había cortado. Por fin he llegado a un nivel en el que no tengo que estar siempre humillado, suspiró Sokka aliviado, mirando el cadáver de su oponente. Pero había algo extraño. ¿Y por qué no recibía ninguna notificación ni puntos de experiencia por haber matado al espíritu del destino? Inmediatamente, Sokka se puso en guardia, pensando que no había matado a su oponente y que de alguna manera había sido engañado. Se quedó así 10 minutos, con los sentidos alerta como un cuchillo. Luego suspiró y, con indiferencia, guardó su lanza en el inventario. Así que así son las cosas. Existían en el mundo ciertos tipos de espíritus inmortales. Como Raaba y Baatu, mientras existiera el bien o el mal, permanecerían allí. Lo mismo se podía decir del espíritu del destino. Mientras existiera el destino, él estaría presente. Sin embargo, Sokka predijo que el espíritu del destino tardaría al menos 1000 años en regenerarse. Había leído en los libros de la Dama Malvada sobre espíritus con una existencia similar a la de Raaba y Baatu. La interfaz del jugador solo obtenía experiencia al matar a algo de verdad, no de forma indirecta. A Sokka no le preocupaba demasiado, aunque lo lamentaba. ¿Para qué preocuparse por algo que no se podía cambiar? En cambio, se hizo una promesa a sí mismo. Estos espíritus le habían estado estorbando bastante. Cuando terminara esta guerra, planeaba ir y acabar con todos ellos, excepto con los necesarios. A diferencia de la mayoría de la gente, a Sokka no le gustaba tomar las cosas a la ligera. Si le pegabas, él le pegaría a tu familia. Con una determinación inquebrantable, se prometió a sí mismo acabar con todos los espíritus problemáticos. Claro, el equilibrio podría ser importante para otros, pero ¿qué le importaba a él? Tampoco le importaba demasiado el mundo espiritual. Sokka comenzó a caminar, y el paisaje a su alrededor parecía cambiar con rapidez. El mundo espiritual no se regía por las leyes físicas del mundo real. A veces, la distancia no importaba, y si sabías lo que buscabas, tarde o temprano lo encontrarías. Sokka no tardó en llegar a un campo vacío y desolado.
A cada lado había dos pilares de luz entrelazados que formaban un semicírculo sobre el suelo, y en el centro se alzaba un árbol rojo de aspecto siniestro. Este fue el lugar donde el Avatar 1 selló a Baatu, la contraparte malvada de Raava. Al mirar hacia uno de los portales, Sokka vio un bosque al otro lado. Creó un clon de agua y lo obligó a tocar el portal. ¡Bum! Pero una energía violenta repelió al clon de agua, haciéndolo estallar en 1000 pedazos. Como era de esperar, murmuró Sokka, ya que había previsto algo así. Pero solía probar estas cosas, por si acaso. Quería conseguir la lanza maldita en el mundo espiritual hoy mismo. Había obtenido información al respecto hacía tiempo gracias a su gocha de la información. Sin embargo, dado que no estaba en su mejor forma y algunas habilidades importantes estaban en tiempo de recarga, Sokka decidió no arriesgarse. ¿Y si algún espíritu peligroso protegía la lanza? Siempre intentaba tener en cuenta ese tipo de detalles. A veces, los pequeños detalles marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Sokka no quería encontrarse en una situación peligrosa por actuar sin pensar bien las cosas. Aunque cruzar al otro lado del portal cerrado parecía imposible, Sokka tuvo una idea diferente. Al divisar el bosque al otro lado, estaba a punto de chasquear los dedos. Esto le permitiría teletransportarse a un lugar que ya había visto antes, como si lo hubiera visualizado en su mente. Pero antes de que pudiera escapar de allí, una voz oscura y ronca proveniente del árbol de aspecto siniestro lo llamó. Joven, debo decir que tus habilidades son fascinantes. Inmediatamente, Sokka se detuvo y miró hacia el dueño de la voz, Baatu. Fin del capítulo 63.